Buenas tardes, estamos en la cuarta sesión del seminario España siglo XXI. Esta semana hemos tenido sesión doble. El martes nos acompañó Angelina Trigo, directora de la Oficina para la Reforma de la Administración Pública, de Vicepresidencia del Gobierno, y hoy nos acompaña Alfonso Armada, director del Cultural de ABC. También han acompañado en seminarios anteriores Meritxell Batet, del Partido Socialista, y Begoña Villacís, de Ciudadanos. Con este seminario pues queremos hacer un recorrido por personajes emergentes en el mundo de la cultura, en el mundo de la política, en el mundo de la administración, de la ciencia, de este siglo XXI que tiene sus luces y sus sombras. A principios pues éramos un país admirado por todos, hasta el punto de que nos convertimos en punto de atracción de inmigrantes. En la actualidad vivimos una crisis económica, pero yo creo que también una crisis cultural y una crisis de valores. ¿Estamos saliendo de ella? ¿Qué papel, qué posición, qué rol puede jugar España en el siglo XXI? Estos son algunos de los interrogantes que hemos recorrido a lo largo de estas semanas. Hoy nos vamos a adentrar en el maravilloso mundo de la cultura de la mano de Alfonso Armada, periodista, dramaturgo, escritor, corresponsal en África durante bastante tiempo, que inició su trayectoria profesional pues en el Faro de Vigo, me comentaba hace un momento, después la continuó en El País y actualmente se encuentra en ABC. Es de obligado cumplimiento pues las primeras preguntas que se lanzan en este seminario. Alfonso, ¿qué es para ti España? Bueno, podría recurrir a la famosa frase, un enigma histórico: España es mi país, a pesar de que yo en Facebook hago una especie de broma diciendo, aunque nací en Vigo, me gusta decir que soy portugués. Porque tengo una atracción muy grande por Portugal, quizás porque es un país del sol poniente, porque es un país melancólico, porque es un país silencioso, tranquilo, y porque me encanta la lengua portuguesa y el bacalao. Pero bueno, soy español y además que últimamente, cuando hay tantos problemas con las fronteras, con los inmigrantes, nos olvidamos que tener un pasaporte supone, a fin de cuentas, que tienes un Estado detrás que te protege, que defiende tus derechos. Con lo cual creo que ha llegado el momento de dejar de frivolizar con esa especie, bueno, que da igual. No me gustan las fronteras, pero bueno, son una realidad que no puedes desterrar. Es un país complejo, paradójico, muy extremado, al que le gusta cuestionarse su propia identidad constantemente. Es un país en ese sentido creo que fatigoso, quizás porque tenemos un problema con nuestra propia historia, que no la conocemos bien y la digerimos mal. Yo estuve 6 años de corresponsal en Nueva York y la verdad es que a veces es agradable estar fuera de España para contemplar tu país a distancia. Y además que te das cuenta, en Estados Unidos, sobre todo la gente culta, la gente que ha viajado, la gente que lee, te muestra una admiración que a veces te suma la perplejidad cuando vuelves a España y ves esta especie de cainismo, que es uno de nuestros rasgos más tristes, ¿no? Creo que nos falta objetividad y ecuanimidad para mirarnos a nosotros mismos. Somos demasiado extremados. De hecho, había gente como Unamuno que decía que de alguna manera es como si entre los eslavos, entre los rusos y los españoles, tuviéramos esa especie como de alma desquiciada, capaz de pasar de lo mejor a lo peor en un tiempo récord, ¿no? Creo que nos falta esa especie de ecuanimidad. Tiene muchos defectos, tiene grandes virtudes, pero creo que tenemos que volver a pensarnos de otra manera. Y creo que la clave está, bueno, en lugares como este, ¿no? Creo que la educación, el gran dilema nacional español, ¿no? Y además que todos los políticos y los periodistas nos llenamos la boca con la educación, este problema fundamental, y creo que tenemos que volver a pensar cómo valorar, por ejemplo, a los maestros. Creo que la clave, quizás una de las claves posibles, me atrevo ahí a lanzar una primera sugerencia, creo que tenemos que valorar a los maestros, potenciarles, estimularles, exigirles y que ellos también después exijan. Alfonso, en los momentos de crisis pues ha habido grandes amaneceres culturales. La crisis del 98 dio su generación. También se habla de la generación del 14. Tenemos la generación de 1927. Vivimos actualmente en un momento de crisis. ¿Cómo se encuentra la cultura española en este momento? Bueno, esa pregunta para un seminario interdisciplinario aquí donde convocáramos a gente de diversos campos, ¿no? Creo que las generaciones, es verdad que están ahí, pero también son una simplificación hecha por los estudiosos para manejar el caudal de la historia, ¿no? Nos falta perspectiva para saber ahora si de este momento crítico van a salir una generación de novelistas, poetas, cineastas, músicos, filósofos. De momento cuesta verlo.
A mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la cultura, en su más amplio sentido, porque cultura es casi todo, lo cual es como no decir nada, pero ciñéndonos a la definición tradicional, que habla de los artefactos culturales, bueno, creo que hay algunos novelistas notables, gente que está intentando plasmar desde el punto de vista novelístico la realidad contemporánea. Creo que hay un papel muy interesante que todavía no acaba de cuajar. Creo que es el papel de la no ficción. Y el papel del periodismo, además, creo que es fundamental. Sin embargo, creo que uno de los grandes problemas que tiene España en este momento es precisamente los medios de comunicación. Yo llevo mucho tiempo trabajando en prensa y creo que los medios hemos sido o somos en gran medida responsables de la crisis de valores generalizada, porque creo que hemos comerciado demasiado con la verdad, bajo presupuestos ideológicos. Y no hemos encomiado lo valioso, y muchas veces hemos sometido nuestro criterio a dictámenes políticos cortoplacistas. Creo que esa búsqueda de la excelencia que exigimos, y que además somos los periodistas y los periódicos tan implacables a la hora de criticar el sistema judicial, el sistema político, el sistema económico, las empresas, bueno, prácticamente todo el espectro. No hay zona del territorio nacional que no hayamos, bueno, menospreciado. Es parte del papel de la prensa. Yo entiendo que nuestro papel es ser contrapoder, pero creo que hemos sido, en general, y es uno de los grandes malos rasgos de la prensa, generalizar, creo que hemos sido poco respetuosos con la verdad. Y creo que al final hemos sido demasiado simplistas, simplificadores, partidistas, y eso ha provocado que la gente, muchos lectores, dejaran de confiar en nosotros. Hay una desconfianza porque piensan que todos mentimos de alguna manera, ¿no? Y aparte creo que nos hemos vuelto previsibles, superficiales. A mí me gustan los periódicos, o me gustaban desde pequeño, porque para mí los periódicos son como la universidad del pobre. Y además, después de haber pasado tiempo en Estados Unidos y de admirar la buena prensa anglosajona, que son tan exquisitamente respetuosos con la verdad y con la inteligencia de los lectores, creo que aquí tenemos que reinventarnos. Quizás si hacemos un periodismo más crítico, más interesante, más inteligente, quizás tengamos un sentido. Pero quizás tampoco sea la receta, porque yo la receta no la tengo. Pero creo que los medios tenemos que volver a pensar cuál es nuestro papel. Y en ese sentido, bueno, creo que el mal momento que vive la prensa, mal momento financiero, mal momento económico, mal momento de prestigio, creo que también de alguna manera recoge ese malestar de la cultura, del que los medios son parte, arte y parte. Para definir la cultura actual se han utilizado muchísimos términos. Hay quien habla de posmodernidad, hay quien habla de tardomodernidad, hay quien habla de cultura de la sociedad del conocimiento. ¿Cómo definirías tú la cultura actual? El otro día estuve aquí con Carlos Dada. Carlos Dada es un extraordinario periodista centroamericano de El Salvador, fundador de El Faro. El Faro es quizás el mejor periódico que se hace ahora mismo en Centroamérica. Es un periódico digital que ha cumplido 16 años hace poco y trabaja en un país tan duro, tan difícil objetivamente como El Salvador, donde la vida humana cuesta muy poco y donde los niveles de violencia y de corrupción son pavorosos. Y ellos se esmeran en contar lo que ocurre de forma lo más objetiva, precisa y literariamente rica posible. Y hablando con él el otro día en la presentación de un libro, me dijo que había tenido un debate con Almudena Grandes. Y en este debate surgió de forma bastante frívola una cuestión que a mí me preocupa mucho, y es el tema de la verdad. Y Almudena Grandes y un periodista comentaban, bueno, que esto de la verdad, esta pasión de la verdad es que no existe, mezclando de forma interesada pues el campo de la ficción y el campo de la no ficción. Antes hablabas de una posible definición, es este momento posmoderno. Bueno, creo que este trato tan desvergonzado con la verdad forma parte de esta crisis generalizada del mundo de la realidad y de la ficción. Creo que en la medida que los periódicos no nos empeñemos en defender la búsqueda de la verdad como objetivo radical, creo que estamos pervirtiendo todo el sistema de valores general. Y además, cuando Almudena Grandes bromeaba sobre bueno, todos los medios mienten, que es verdad, todos los medios mentimos más o menos, buscamos la verdad a veces de formas un poco paradójicas, él decía, si yo tuviera ese concepto de la verdad, ¿cómo justificaría que enviaba a mis reporteros a investigar temas de maras, de corrupción y de violencia en San Salvador, diciendo que da igual la verdad a la mentira? En eso creo que el calvinismo, con su feroz defensa precisamente de la exactitud y la verdad, porque no olvidemos que en la cultura anglosajona la mentira está penada de forma implacable. Y políticos que se atreven a mentir, aunque sean cosas nimias, o también en las sociedades
del norte de Europa, en las sociedades escandinavas. Un político que miente, un periodista que miente, está descalificado por completo. En España tenemos casos abundantes de políticos y periodistas que mienten, que han mentido, y sin embargo eso no tiene un coste después a la hora de la credibilidad y a la hora de tener una carrera política. Volviendo a tu pregunta, ¿qué es la cultura en este momento? Bueno, a mí la posmodernidad forma parte de esta especie como de magma cultural en la que conviven la cultura pop, la alta cultura. Vargas Llosa hizo un ensayo reciente sobre precisamente la sociedad del espectáculo. Creo que de alguna manera él era presa de su propio desconcierto. Creo que tenemos que aprender a convivir con esta especie de... Bueno, lo vemos en los periódicos. Tú que en una revista ves un reportaje sobre la situación, por ejemplo, de los refugiados de Darfur en Chad, y al lado ves un anuncio de un perfume o de un coche descapotable, y después ves un anuncio de la última película de Spielberg. Bueno, tenemos este magma en que todo está jugando en el mismo terreno de juego, en el que la publicidad marca las pautas y en que la cantidad marca el valor de las cosas. Yo recuerdo los tiempos del País, una discusión feroz entre Ángel Fernández Santos, el crítico de cine, y Juan Luis Cebrián, que era director del País entonces. Y Fernández Santos había criticado de forma bastante acerba una película de Almodóvar. Y Cebrián le dijo: una película que ha recaudado tanto dinero no puede ser mala. Ah, vale. Entonces, si al final... Bueno, volvemos a Antonio Machado, valor y precio. Y creo que el papel de la cultura es precisamente distinguir valor y precio y tratar de establecer criterios. Bueno, hablamos del gusto, hablamos de la subjetividad. Nos metemos en un terreno muy pantanoso. Desde que Duchamp dijo que esto es arte porque yo decido que es arte, cojo un molinario y lo planto en un museo. Bueno, eso ha creado un desconcierto generalizado. De hecho, ahora mismo, ¿quién es un buen crítico de arte? ¿Cómo vemos el arte? ¿Cómo vemos las películas? ¿Cuáles son los criterios? Estamos en un momento de confusión generalizada y bueno, creo que ahí el papel de un suplemento como ABC Cultural o de los suplementos culturales es muy valioso, ¿no? Pero tienes que volver a recuperar eso, la capacidad de determinar qué es valioso, qué contribuye a iluminar la mente de la gente, qué nos aliena, qué nos hace más libres, más inteligentes. De fondo, en mi caso personal, está la confianza en que la cultura, a pesar de que no te vacuna contra el horror, y hay tristes casos en Europa en el siglo XX, creo que la cultura nos acompaña en este camino incierto y en este mundo en que tenemos tantas incertidumbres y tan pocas seguridades. Al hilo de lo que estás planteando, ¿es necesaria la existencia de un Ministerio de Cultura? Bueno, la palabra en sí parece que remite pues eso, a un control ideológico, a un ministerio de la verdad. Bueno, yo creo que sí es necesario. En un país como España sí es necesario, pero teniendo en cuenta que este ministerio, el Ministerio de Educación, tiene que ser un ministerio dedicado sobre todo a fomentar el estímulo, la creatividad, la exigencia, a crear infraestructuras que permitan, por ejemplo, en Estados Unidos a mí me admiró siempre la red de bibliotecas. Bibliotecas públicas, bibliotecas privadas, bibliotecas en las escuelas. Prácticamente yo recuerdo la escuela pública a la que llevaba nuestra hija en Nueva York, una escuela pequeña, cada aula tenía su propia biblioteca, la escuela tenía su propia biblioteca, los alumnos recibían un carnet de biblioteca desde el principio del curso y esta especie de culto al libro como un vehículo fundamental de enriquecimiento personal estaba muy presente en la educación. Entonces, ¿un Ministerio de Cultura? Bueno, en España, que los autores, los libros, las bibliotecas tienen tan duro vivir, creo que es muy importante. Creo que el gobierno actual se equivocó a la hora de fundir estos ministerios. Creo que tiene entidad propia, pero entendiendo precisamente un ministerio que trate de estimular, de crear infraestructuras, de potenciar precisamente lo mejor que tiene la sociedad española. Dentro de este teatro posmoderno, ¿quién es Alfonso Armada? Bueno, está bien que me haga esa pregunta porque a mí me gusta mucho hacer entrevistas y la última pregunta que siempre le planteo a los entrevistados es ¿quién es? ¿Quién eres? ¿No? Porque creo que es una pregunta que sirve para calar sobre todo el grado de vanidad. No es la última pregunta. No, ya veo, ya. ¿Quién es Alfonso Armada? Nací en Vigo, me gusta decir soy portugués, pero soy gallego. No le doy ninguna importancia al lugar donde naciste, creo que eso es un accidente. Creo que es más importante, como dijo uno de los supervivientes de Srebrenica, es más importante el lugar donde mueres. Desde muy pequeño me apasionan los libros. Creo que la mejor forma para mí de estar en el mundo es el periodismo, escribiendo y leyendo, pero mejor leyendo que escribiendo. Tengo muchísima curiosidad, me sigue apasionando viajar, me sigue apasionando el teatro y
creo que con las palabras podemos llegar al corazón del otro. Entonces mi obsesión como escritor es tratar de escribir algo que valga la pena y tratar pues de seguir la senda pues de autores como Franz Kafka, como Fernando Pessoa, Rosalía de Castro. Bueno, creo que los libros acompañan como pocas cosas en la vida. Me ha creado una tentación. ¿Qué libro nos recomiendas ahora? Bueno, he traído uno, el que estoy leyendo, y voy a recomendarlo. Es una biografía de Rainer Maria Rilke, un poeta que está muy presente en Alemania, creo que no en España, es de Mauricio Wiesenthal. Este libro se lo prometió Wiesenthal al editor de Acantilado, Jaume Valcorba, antes de morir, y bueno, es una especie como de casi de legado póstumo que le entrega Wiesenthal a Valcorba. Es un gran ensayo sobre la biografía, sobre la vida de Rilke, ¿no? Y sobre su pasión por la poesía. Pero me gustaría recomendar otro libro más, uno que ha aparecido hace relativamente poco tiempo, se llama Tierra Negra, de Timothy Snyder, que analiza lo que ocurrió en toda esa franja que va desde Polonia, Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos, donde se cometieron atrocidades sin fin, tanto por los nazis como por los soviéticos. De hecho, una de las cosas reveladoras, precisamente en el suplemento cultural de ABC, vamos a publicar una reseña de este libro, y para ilustrar el artículo de John Juaristi, que hace la crítica del libro, pues le pedimos al ilustrador que dibujara, porque no había ninguna foto que la plasmara con toda exactitud, el desfile que hicieron tropas soviéticas y tropas nazis en Brest después de haberse repartido Polonia. Porque esa connivencia precisamente entre la Unión Soviética de Stalin y la Alemania de Hitler, que se repartieron a sangre y fuego Polonia, de alguna manera recrea parte de los horrores y espantos del siglo XX. El libro está dedicado a relatar precisamente el exterminio de los judíos y cómo, de alguna manera, muchos en la zona ocupada de Polonia y tanto en la Unión Soviética se dedicaron también a justificar su propio pasado exterminando al otro, exterminando a los judíos. Y hay un capítulo dedicado a la gente que intentó actuar de forma justa, que prefirió morir a matar. Habla de los justos y hay una historia que llama La Cuarta Puerta, y habla de alguien, un judío que escapaba, que después de llamar a 3 puertas solo encontró acogida en la cuarta puerta, ¿no? Alguien que se arriesgó a perder su vida por dar cobijo al otro. Y me parece conmovedor. Pero bueno, son casos muy, muy escasos, porque la mayoría, pues bueno, prefirió mirar hacia otro lado o matar. Nos están haciendo algunas preguntas por el chat, concretamente pues Ángel López, Carmen Más. Prácticamente tienen todas un mismo denominador común al hilo de lo que has ido planteando. Concretamente, has aludido a que en otros países existe mayor educación y respeto en los medios de comunicación y todos se preguntan, ¿por qué en España no? Bueno, no es un tema únicamente de España, ¿no? Y yo hablé de Estados Unidos con mucho fervor, pero también en Estados Unidos hay una televisión y una prensa también deplorable. O en el Reino Unido, que hay también una gran prensa, también la prensa más sensacionalista es la británica. Y aquí no hay ningún periódico como los malos periódicos británicos, todo eso se ha dicho. O sea, que hay buen periodismo en España. ¿Por qué aquí no tenemos una mejor prensa? Bueno, es una buena pregunta, pero no tengo la respuesta. Creo que parte de la culpa es nuestra, pero también creo que parte de la culpa es de los lectores. Yo soy muy crítico con los periodistas, porque creo que tenemos una responsabilidad muy grande, pero creo que también los lectores tienen que plantearse ellos también si quieren de verdad esforzarse en saber. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Ignacio Ramonet, cuando dirigía Le Monde Diplomatique, y él comentaba que la gente tiene la sensación de que cuando se sienta ante el televisor, ante el telediario, para ver las noticias, está asistiendo a la historia en directo. Y eso es una gran falacia. Es todo mucho más complicado. Tú puedes ver un telediario y ver unas imágenes, fragmentos de realidad procedentes de Turquía, de Siria, de Rusia, de Colombia, de Estados Unidos, y tienes una especie de fogonazos de realidad que yo creo que introducen más confusión que claridad. Creo que el papel de los medios es tratar de contextualizar, de explicar la complejidad de la historia, la complejidad del mundo. Y eso exige por nuestra parte más honestidad, más hondura, trabajar con más delicadeza, con más tiempo, y por lado de los lectores también voluntad de saber, voluntad de esforzarse, de querer saber, de no limitarse a conformarse con pequeños fogonazos. Pero ya digo que en gran parte es nuestra culpa, porque quizás a través de Internet sobre todo estamos ofreciendo fragmentos. Creo que antes, cuando hablábamos de la sociedad posmoderna, creo que los medios estamos también alimentando esta especie de gran sociedad del espectáculo, en que hay muchísimo ruido, muchísimas luces, pero muy pocas explicaciones. Y creo que al final instilamos en muchos lectores y televidentes la sensación de que nada tiene sentido, de que la historia es incomprensible.
Y eso provoca que mucha gente busque huidas a paraísos artificiales, se desentiende y dice, bueno, como todo es incomprensible, como yo no puedo hacer nada para cambiar el curso de las cosas, prefiero desentenderme. Alfonso, estamos en el seminario España siglo XXI. Los distintos personajes que han ido pasando nos han presentado algunos desafíos. Desafíos que tiene que afrontar un país como España, en el que, bueno, tenemos el problema catalán, tenemos el problema de la no existencia de un pacto por educación, incluso hemos perdido ese sentido de Estado en nuestras relaciones exteriores. Podríamos así seguir. Yo considero que el gobierno de Mariano Rajoy ha sido un gobierno reformista, no regeneracionista a lo Joaquín Costa, sino reformista. La pregunta que te lanzo es, ¿qué reformas y qué desafíos tiene España en el siglo XXI? Bueno, eso es casi un prontuario político que sirva de vagón de enganche o de banderín de enganche para la política. Ortega hablaba de un proyecto que emocione, que encandile a la gente, ¿no? Creo que ha habido un cierto desentendimiento de la política en los últimos años, en gran parte propiciado por el bipartidismo. Creo que se han sentido muy cómodos, tanto el PSOE como el PP, durante muchos años, con esta especie de alternancia del poder. Ha habido algún crítico, algún sociólogo que hablaba de una especie como de democracia extractiva, en la que los principales partidos, más que preocuparse del bien común y de fomentar el desarrollo intelectual, moral, económico, político de España, se dedicaban sobre todo a perpetuarse en el poder, ¿no? Adornándolo con discursos ideológicos de una índole u otra. Esto ha saltado por los aires, o parece que ha saltado por los aires, con la erupción de nuevos movimientos políticos que recogen quizás ese malestar ante la situación política actual, ¿no? Mucha gente no se sentía representado, pensaba que las instituciones carecían de cauces de modernización y de regeneración. Y los casos de corrupción política, aunque los políticos se empeñan en decir que son siempre manzanas podridas, yo creo que la misma ley del suelo o el mismo sistema político con listas cerradas ha propiciado precisamente este comportamiento deshonesto por parte de tantos y tantos políticos de buena parte del espectro político, ¿no? Que también ha hecho que la imagen de los políticos haya salido seriamente perjudicada. Los desafíos, bueno, yo creo que creo que uno de los grandes triunfos, entre comillas, de los independentistas catalanes es fabricar una quimera que durante bastante tiempo enganchó a bastante gente, como un proyecto ilusionante, aunque como toda quimera basada en principios completamente falsos, ¿no? Quiméricos, valga la redundancia. Creo que por la parte de partidos que defienden precisamente que no se cuestiona la unidad de España, que plantean pues bueno, que este país es fruto de muchos años, de muchas tradiciones, de muchos pueblos, y que además ha conseguido un sistema democrático que es el que se ha sostenido de esta manera durante más tiempo de toda la historia de España, con un nivel de desarrollo envidiable, pues creo que tienen volver a enganchar, volver a entusiasmar a la sociedad con un proyecto político, educativo, cultural, enriquecedor. La verdad es que uno echa de menos en este momento líderes, tanto a escala nacional como a escala europea, que crean de verdad en el proyecto y que no se dejen arrastrar por el cortoplacismo. Pero claro, el sistema está basado precisamente en elecciones de 4 años, con lo cual esa especie de cómo tú consigues respaldo político para proyectos que vayan a más allá de tu propio partido, cuando el propio calendario político condiciona a veces tu propio discurso y tus propias estrategias, ¿no? Pero esa especie de luces largas que uno veía en los políticos fundadores de la Unión Europea, o en caso de políticos más antiguos, desde Willy Brandt hasta Helmut Kohl, o por ejemplo en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt, que tenían un discurso en momentos además de grave crisis nacional, en que había esta especie como de altitud de miras, de conciencia además de la importancia del ejemplo. Este concepto que también ha tenido cierto predicamento en España gracias a Javier Gomá, de la ejemplaridad pública. Esta especie de políticos que trataban de elevar el nivel educativo, cultural, de conciencia nacional, de mirar más allá, tanto desde el punto de vista estrictamente nacional como internacional. Creo que falta liderazgo en Naciones Unidas, falta liderazgo en Europa, en la Unión Europea y en España. Creo que hay muchísimo miedo ante el presente. Creo que además el asunto de los refugiados, que nos retrotrae también a momentos muy duros de la historia europea, creo que no estamos a la altura de las circunstancias. Pero bueno, quizás cuando criticamos a los políticos de forma a veces tan acerba, de alguna manera creo que nos olvidamos que los políticos son nuestro reflejo. Y quizás,
nos están mostrando nuestro verdadero rostro. Entonces creo que todos deberíamos ver en qué medida yo no he cumplido con mi parte, ¿no? Siempre acusamos a la deshonestidad de los demás y a lo mejor tenemos que pensar, pero tú eres honesto en tu comportamiento con Hacienda, por ejemplo, en la hora de trabajar, a la hora de hacer tu trabajo, estás siendo impecable, estás haciéndolo de verdad bien. Esto de esperar siempre que alguien venga a resolver los asuntos, creo que eso es quizás uno de los rasgos negativos de nuestra... Si se puede hablar de eso, porque yo también soy bastante cauteloso a la hora de hablar de rasgos nacionales. Me cuesta mucho pensar que hay algo que identifique a un pueblo. Es verdad que hay características particulares, ¿no? Pero creo que al final nos parecemos todos bastante. Alfonso, ¿consideras que al fin y al cabo uno de los rasgos distintivos de esta sociedad es que hemos hecho de los vicios privados virtudes públicas? Bueno, la verdad es que cuando triunfan algunas figuras que han hecho precisamente de la pillería o de la doble moral o de la gracia pues su forma de vida, pues la verdad que te da mucho que pensar, ¿no? Mientras que el trabajo más silencioso, más callado, más honesto, parece que no tiene predicamento, ¿no? En eso creo que los medios también somos culpables, ¿no? Porque si ensalzas a figuras que no lo merecen, precisamente por su habilidad a la hora de manejarse con los instrumentos del espectáculo, creo que estás fabricando modelos sociales que conducen, pues eso, a la autodestrucción. Permíteme que te haga también esta pregunta. En la época de José Luis Rodríguez Zapatero, de pronto se sacaron de la manga la memoria histórica. Algunos creíamos que, bueno, ya no era necesario mirar hacia el pasado, tener siempre esa tortícolis que nos lleva pues a estar mirándonos el ombligo y no mirar hacia el futuro. Ahora parece ser que también volvemos a recuperar el tema de la memoria histórica. ¿No somos capaces de aprender del pasado para mirar al futuro los españoles? Bueno, yo creo que habría que primero analizar el alcance de la propia figura de memoria histórica, ¿no? Porque además creo que hay bastantes desenfoques al respecto. Creo que a pesar de lo que se ha dicho, se han publicado en España muchísimas monografías, ensayos y revisiones históricas sobre la España del siglo XX, la guerra civil, la España de Franco, aunque es verdad que a escala educativa creo que la educación que reciben nuestros alumnos no es muy profunda ni muy ecuánime, ¿no? De hecho, en Cataluña y en el País Vasco hay sistemas educativos y hay sobre todo programas históricos que tergiversan bastante la historia en el sentido más ecuánime. Pero creo de todos modos que a pesar de que se han publicado, se han celebrado simposios, congresos, se han publicado mucho material, creo que tenemos todavía algún problema. Creo que en eso tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han hecho una flaca labor. Creo que en el tiempo de Zapatero utilizó esa especie de sintagma de la memoria histórica como arma arrojadiza, ¿no? Sin una verdadera voluntad de reconciliación. Creo que todavía hay un caso grave en España, que es el caso de las tumbas, de los enterramientos que están en fosas colectivas, fosas comunes que no se han desenterrado y además que están muriendo los últimos descendientes de gente que murió en la guerra civil, con lo cual la posibilidad de hacer análisis genéticos para devolver a víctimas, a sus familiares, pues se van a perder, ¿no? Creo que eso se tenía que haber hecho hace bastante tiempo y no se hizo. Y eso, pues bueno, es un elemento que creo que distorsiona parte de nuestro pasado. A mí no me molesta revisar la historia y analizarla. Creo además que, bueno, que hay una cierta ya superación. La guerra pues ha hecho toda guerra civil, yo además cubrí la guerra de Bosnia y la verdad es que los estragos que deja una guerra civil en la memoria de la gente son muy grandes, ¿no? Yo creo que en España eso ya está quedando afortunadamente atrás, ¿no? Y en la medida que los políticos o los dirigentes utilizan eso, la memoria histórica para como arma arrojadiza para menospreciar al contrario, creo que están haciendo un flaco favor a su propia historia y a la memoria del país. Pero creo que la cuestión de los enterramientos es algo que se debería haber resuelto hace tiempo. Muchos de nuestros alumnos de UNIR son latinoamericanos. Tenemos gente pues que verá esto, que está viendo esto ahora en directo o lo verá en diferido, de Colombia, de Ecuador, también de Argentina, de Perú. El castellano es la lengua que nos une, pero verdaderamente ha existido una preocupación por parte de los políticos españoles con respecto al castellano y por tener un trato, como una especie de Commonwealth, con esos españoles, como dirían los diputados de las Cortes de Cádiz, de más allá del Atlántico. Yo en esto, y a diferencia a lo mejor de algunas posturas editoriales de mi periódico, soy bastante poco entusiasta en el sentido de convertir esta especie de comunidad de naciones o del español en algo, forma parte de la marca España, ¿no? A mí esto la marca España no me entusiasma, me parece una traslación al mundo del comercio
bueno, forma parte de la economía actual, ¿no? Que al final todo es susceptible de ser invertido o se le puede sacar rendimiento. Es decir, que sacar pecho porque hay 300, 400 millones de hispanohablantes me parece un poco infantil, la verdad. Es una realidad que está ahí, pero convertir en esto una especie de, como de argumento de lo que enorgullecerse me parece un poco ridículo, me parece un poco infantil. Dicho esto, creo que las cumbres iberoamericanas son casi siempre una especie de compendio de lugares comunes y de retórica bastante rancia, a pesar de que se ha intentado renovar. Yo tengo una gran pasión por América Latina, porque creo que hay muchísimas voces, muchísimos periodistas, muchísimos escritores, muchos ámbitos culturales que per se son dignos de mucho interés. Y no solo en eso, en el campo del periodismo, creo que donde se está haciendo ahora mismo un mejor periodismo, desde el punto de vista sobre todo de la crónica, yo creo que dentro de los géneros periodísticos, a mí el que más me satisface como periodista es el gran reportaje y la crónica, ¿no? Porque creo que en este mundo tan complejo, una de las mejores formas de contar el mundo es precisamente a través de la crónica. Una crónica que implica que el periodista salga a la calle, llama a la puerta, escuche, vuelva a escuchar, pregunte, escriba, compruebe, reescriba y busque primero la complicidad de las fuentes, la complicidad del otro, que aprenda a conocer al otro y se tome el tiempo además para entenderlo y después lo plasme de la forma más inteligente, hermosa posible a través de la lengua. Y en este sentido, por ejemplo, Etiqueta Negra en Perú, que es una revista maravillosa, o El Malpensante en Colombia, o Etiqueta Negra en Colombia, o The Clinic en Chile. Hay una serie de proyectos periodísticos en América Latina que a mí me parecen admirables, que además demuestran por una parte la plasticidad formidable del español. Yo bromeo a veces diciendo que me gustaría ir a Colombia a aprender español, porque el uso que hacen de la lengua en estos países, sobre todo de la gente que todavía disfruta enormemente leyendo y escribiendo, creo que hay grandes maestros en América Latina y sobre todo en Colombia, por ejemplo, Alberto Salcedo Ramos en Colombia o Leila Guerriero en Argentina, que son fantásticos periodistas que además confían en la capacidad del periodismo para contar el mundo. Y cuando les preguntan a estos cronistas, ¿cuándo vas a hacer una novela? Dicen, pero yo no tengo ninguna necesidad de hacer una novela porque la crónica, el periodismo, es tan rico, la realidad es tan rica que no necesito recurrir a la novela. Y además que me ha reconfortado mucho el último premio Nobel que han concedido a esta periodista, aunque a ella no le gusta llamarse periodista, pero creo que es periodista, bielorrusa, Svetlana Alexievich, con libros tan maravillosos como Voces de Chernóbil. Bueno, creo que sigue demostrando que la no ficción, que el periodismo, que es fundamentalmente no ficción, pero es literatura, es una de las mejores formas de explicar el mundo y la crónica creo que es el vehículo idóneo. En ese sentido, América Latina y el español, que nos permite comunicarnos a tantos nos hemos podido comunicar durante tanto tiempo, pues bueno, es una vía eso de conocimiento y de intercambio fantástico. Pues estamos ya llegando al final y me queda pues terminar con una reflexión al hilo de lo que estaba diciendo Alfonso Armada. Hubo un tiempo en el cual los españoles llevábamos cosas hacia América. Creo que ha llegado también el momento en que miremos a América como un lugar de inspiración. Alfonso lo planteaba en el terreno literario, en el terreno lingüístico. También lo podríamos plantear en el terreno político, porque hay muchas innovaciones en el campo de lo que es una democracia pues participativa, en el terreno de la intervención social. América Latina tiene mucho que enseñar a Europa. Creo que ha pasado el tiempo de que éramos los europeos en que desde nuestro egoísmo centralista teníamos que enseñar algo a los americanos. Gracias de verdad, Alfonso, por habernos acompañado. Gracias por este recorrido que nos has hecho por esta modernidad, que no simplemente es decadencia, y sobre todo por el halo de esperanza que se destiñen de tus palabras. Muchas gracias de verdad, Alfonso. Un placer, gracias.